Saludos, paz en Cristo Jesús. De nuevo, bienvenidos a nuestro estudio, a esta serie que estamos considerando el bautismo sin inmersión en agua. Un tema de suma importancia, es un tema que deberíamos hablar más de él, es un tema que ha sido fuertemente cuestionado. ¿Es realmente el bautismo importante? Y si es importante, ¿por qué es importante? En esta oportunidad vamos a estar considerando Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, un versículo, un capítulo, un texto que es de suma importancia en la comprensión de por qué el bautismo es importante para nuestras vidas. Yo espero que todos en esta oportunidad estén listos ya para ir de una sola vez, sin demora, a el resumen que tenemos preparado, la introducción de la cual vamos a estar viendo. ¿De qué estamos hablando? Muy bien, estamos hablando del bautismo, como ya lo mencionamos, y estamos hablando acerca de que el bautismo es un tema bíblico. De hecho, la Biblia es nuestra única fuente para conocer acerca del bautismo. Dios mismo es la fuente del bautismo, es decir, es un tema que a Dios se le ha ocurrido. De hecho, el bautismo es de vital importancia para la vida del ser humano porque, de nuevo, al estudiar la palabra del Señor encontramos que el bautismo juega un papel importantísimo en cuanto a la relación del hombre con Dios se refiere. A pesar de que en el Nuevo Testamento se practicaban 7 bautismos diferentes, Pablo en Efesios 4, verso 5 dice un bautismo. En el Nuevo Testamento solo hay un bautismo en vigencia y ese bautismo, hemos llegado a la conclusión, es el bautismo de la Gran Comisión que encontramos en Mateo capítulo 28. Por definición, el bautismo es una inmersión o una sepultura en agua. El bautismo entonces tiene un propósito bíblico en la vida del hombre y es la intención de este servidor considerar con ustedes esa importancia del bautismo para que usted y yo lleguemos a un pleno conocimiento o entendimiento y lo apliquemos a nuestra vida y a todos los que están a nuestro alrededor. La verdad debe ser dicha, tiene que ser dicha. El bautismo juega un papel importante en la salvación del ser humano. Así que en este estudio lo que estamos haciendo es dejar que sea la Biblia la que conteste, la que nos enseñe acerca de este tema tan importante. Muy bien, usted tiene en este momento en la presentación cada uno de esos 91 versículos donde encontramos el tema del bautismo. Sin embargo, necesitamos, o lo que hicimos en lecciones anteriores, clases anteriores, fue extraer esos versículos que no hablan del bautismo de la Gran Comisión. Y ahora lo que usted tiene en su presentación es exactamente esos versículos que hablan del bautismo que está en vigencia. Y en esta oportunidad vamos a estar considerando estos 2 versículos que usted tiene en la presentación. Romanos capítulo 6, versículos 3 y versículo 4. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Espero que sí, hermanos, para entrar en materia. Vamos, permítame. Muy bien. Permítame modificar esto para que usted sea capaz de ver. Vamos a ver algunos aspectos preliminares rápidamente antes de entrar a considerar este texto. En primer lugar, cuando estudiamos Romanos capítulo 6 necesitamos entender todo el concepto, toda la idea principal o el tema principal de la carta. Cuando usted escribe una carta a alguien, esa carta lleva una idea principal que usted quiere transmitir. Cuando Pablo le escribe a los romanos, les escribe para hablarles acerca de la justificación que nosotros necesitamos o debemos tener para con Dios. De hecho, en el capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificación es el tema principal de toda la carta.
y que es una justificación que solo es posible a través de una fe obediente. Este es el concepto de la fe bíblica. La fe bíblica es obediente. No es una fe muerta, es una fe obediente a Cristo Jesús. Es por eso que los versículos que encontramos en el capítulo 6 de Romanos deben encajar en todo el contexto, de la carta. De hecho, datos curiosos, hermanos y amigos, en Romanos 6 son 23 versículos. Probablemente el más conocido es el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ok, hermanos, curiosamente, en estos 23 versículos, la palabra pecado aparece 16 veces. ¿Por qué les digo curiosamente? Porque también la palabra muerte, muerto, morir, moriremos o sus similares aparecen también 16 veces. 16 veces la palabra pecado, 16 veces la palabra morir o muerto. ¿Por qué? Porque en el contexto de Romanos 6 necesitamos morir al pecado para poder ser justificados delante de Dios. Fíjese cómo el capítulo inicia con la palabra pecado, versículo 1, usted lo tiene ahí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Inicia con pecado, termina con pecado en el versículo 23. La paga del pecado es muerte. Así que el enfoque del capítulo 6 es que usted y yo necesitamos ser librados, ser libres del pecado para poder encontrar la justicia delante de Dios. El capítulo 6 nos va a hacer un contraste, nos va a hablar acerca de la diferencia entre estar en pecado y estar justificado delante de Dios. Ahora, mire, muertos al pecado, dice el versículo 2. En ninguna manera, Pablo dice, ¿cómo vamos a continuar pecando? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aparentemente estos romanos habían estado en pecado, pero Pablo le dice, los que hemos, se incluye. Pablo había sido un pecador, pero él dice, yo y ustedes romanos hemos muerto al pecado. Cualquier persona antes de convertirse en cristiano necesita reconocer que estaba muerto. Efesios 2.1 dice, Él os dio vida. Refiriéndose a Jesús, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de convertirnos en cristianos, debemos reconocer que estábamos muertos, pero también los cristianos, ya ahora que somos cristianos, y estamos en Cristo, debemos morir, debemos hacer morir el amor y la práctica que nosotros le dábamos al pecado. Los cristianos alguna vez estuvieron en pecado, pero ya no más. De eso habla Romanos capítulo 6. Vea cómo ahora en esta parte preliminar, en la parte final, he subrayado en 2 ocasiones la palabra hemos. La menciona Pablo en el versículo 2, hemos muerto al pecado, y en el versículo 3 2 veces más dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La palabra hemos está en plural. Es como si estuviese diciendo Pablo, nosotros. En este capítulo se encuentra 14 veces la palabra hemos o nosotros o su similar en plural. Vea cómo Pablo reconoce que él mismo era pecador, pero que tuvo que haber muerto al pecado. Él dice, hemos sido bautizados, hemos sido bautizados. En segunda ocasión, en el versículo 3. Cuando Pablo habla del bautismo, entonces incluye su propio bautismo, le da validez, y en el proceso de conversión del ser humano, este mismo concepto, este mismo mandamiento se aplica hoy para nuestras vidas. El mandamiento no ha cambiado, la Biblia no ha cambiado, está ahí para nosotros, es el mismo concepto. Espero que me vaya entendiendo.
Si usted nos está observando en esta oportunidad y usted dice, bueno, yo considero que aún estoy muerto en mis delitos y pecados. Usted necesita morir al pecado. Pablo nos va a decir cómo. En el verso 3 dice, hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido bautizados en su muerte. Así que el mismo concepto, el mismo mandamiento se aplica hoy en día. Espero que vayamos comprendiendo bien, hermanos, todos en esta noche. Espero estar explicando bien. Es mucho material, yo lo sé, como todos los días de estudio tenemos mucho material y el tiempo es corto. Es por eso que necesitamos avanzar. El bautismo. Fíjense, el primer punto que quiero considerar en esta noche con ustedes. El bautismo es el único camino para llegar a Cristo. En el versículo 3 leímos, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Vamos a quedar ahí, porque esto ya lo hemos mencionado en lecciones anteriores, específicamente la lección de Hechos capítulo 2, verso 38, donde hablamos de esta preposición griega eis. Esta preposición griega en Hechos capítulo 2, verso 38, se traduce al español como para. Recuerdan que Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esa palabra para era la preposición griega eis. Pero en esta ocasión, en Romanos capítulo 6, se le da un uso un tanto diferente. Este uso de eis en Romanos 6.3 nos da la idea de una noción, de una esfera. En otras palabras, trate de imaginar que Cristo Jesús, espero que pueda ver este ejemplo, trate de imaginar que Cristo Jesús es una esfera, un balón, un globo, algo redondo, y que nosotros que estamos fuera necesitamos entrar en esa esfera. Necesitamos estar dentro de esa esfera. En esta ocasión, Cristo es la esfera. Yo como ser humano necesito estar en Cristo Jesús. Pues esta preposición eis me indica que debe haber un movimiento para que yo pueda estar en esa esfera. ¿Cuál es ese movimiento? ¿Cuál es esa esfera? Pues por el contexto de Romanos 6, la conclusión lógica, la interpretación lógica y atinada es que es el bautismo, no ninguna otra cosa, es el bautismo lo que me hace ir hacia o lo que me pone en ese movimiento para estar dentro de la esfera. Dicho de otra forma, Romanos 6.3 significa que venimos a estar en comunión con Cristo o en Cristo únicamente por medio del bautismo. De nuevo, muchos nos van a querer decir que es por la fe. Justificados pues con Dios por la fe. Justificados pues por la fe. Tenemos paz con Dios por esa fe que necesitamos tener en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí no estamos negando. En este estudio o en este canal jamás vamos a negar que la fe es importante en el proceso de salvación del hombre. ¿Es importante? Claro que sí, pero no es todo lo que necesitamos. La fe bíblica es una fe que cree lo que Dios dice, acepta lo que Dios dice y hace lo que Dios dice. Es por eso que estamos hablando de una fe obediente. En este particular, Romanos 6 tiene que encajar por contexto en toda la carta. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos 6? Me está diciendo que yo debo morir al pecado. Si yo quiero estar justificado delante de Dios, necesito la fe, pero también necesito morir al pecado. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde es que yo muero al pecado? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde es que yo entro en esa relación, en esa comunión con Cristo? ¿Qué es lo que me hace estar de afuera a estar adentro? Porque hermanos, no hay grados de estar en Cristo.
Usted que me escucha en este momento, solamente hay dos posibilidades. Usted o está en Cristo o está fuera de Cristo. Usted no puede estar fuera de la esfera y al mismo tiempo estar dentro, ¿verdad que no? Pues el contexto de Romanos 6 nos dice que es el bautismo el camino o lo que me motiva a moverme a estar dentro de la esfera. De hecho, solamente hay dos versículos en el Nuevo Testamento que hablan acerca de esta verdad. El primero es Romanos 6:3 que estamos estudiando hoy. Y el segundo versículo es Gálatas 3:27, versículo que Dios mediante estudiaremos en nuestra propia clase, o en nuestra próxima clase, perdón. Pero usted debe entender esto. No hay tercera opción ni cuarta opción. Solamente hay dos opciones. Hoy, que usted me escucha, o en el momento que usted escucha esta lección, usted hoy o está dentro o está fuera de Cristo Jesús. Y solamente usted puede responder a eso. El bautismo, por contexto, de nuevo, estamos en el versículo 3. Todavía estamos en el versículo 3. Este es el segundo punto que quiero que veamos esta noche. El bautismo es el único camino a su muerte. ¿Cómo es su muerte? Vea las palabras de Pablo, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que me pone en Cristo Jesús? El bautismo. Dice la siguiente parte del versículo, hemos sido bautizados en su muerte. El bautismo entonces es el único camino que me pone en la muerte. ¿La muerte de quién? O sea, hemos dicho que nosotros debemos morir al pecado. Claro está, nosotros debemos morir al pecado, pero en el verso 3 se está refiriendo a la muerte de Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte, en la muerte de Él. ¿Es importante, hermanos, la muerte de Cristo? Claro que sí. Pues Pablo nos está diciendo que dos cosas suceden el mismo momento y a través de una misma cosa, a través de un mismo movimiento. Es por medio del bautismo que yo entro en la esfera, Cristo Jesús. Pues ahora usemos el mismo ejemplo. Piense ahora que la muerte de Cristo es la esfera. ¿Cómo yo entro en la muerte de Cristo? ¿O en qué momento participo de la muerte de Cristo? Pues en el mismo momento. Ambas cosas suceden en el mismo momento. Suceden por la misma cosa. Y esa cosa es el bautismo. Pero antes de seguir con eso, es importante, le quiero preguntar en esta oportunidad, ¿es importante la muerte de Cristo en la vida del ser humano? Consideremos rápidamente porque no tenemos tiempo. Luego usted podrá acceder a este video con más tiempo y estudiarlo en su casa. Consideremos en este momento los beneficios de la muerte de Cristo Jesús en nuestra vida. A través de su muerte podemos alcanzar salvación. A través de su muerte podemos ser sanados de nuestros pecados. A través de su muerte podemos recibir la redención de las transgresiones nuestras. A través de su muerte podemos ser reconciliados con Dios. A través de su muerte podemos ser llevados a Dios. A través de su muerte podemos ser del Señor. A través de su muerte podemos ser santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. A través de su muerte podemos ser liberados del temor de la muerte. A través de su muerte podemos vivir solamente para Él. A través de su muerte podemos ser salvos de la ira. A través de su muerte podemos vivir juntamente con Él. 11 bendiciones. ¿Es importante la muerte de Cristo Jesús para la vida de la humanidad, para la vida nuestra como cristianos? Claro que sí. Estaríamos perdidos. ¿Qué sería de nosotros sin la muerte de nuestro Señor en esa cruz? Pero no solamente a través de su muerte recibimos bendición o recibimos beneficios. En su muerte, en esa cruz, nuestro Señor y Salvador derramó su sangre inocente
por toda la humanidad. Consideremos ahora de nuevo rápidamente las bendiciones o los beneficios de la sangre de Cristo Jesús. A través de su sangre podemos ser salvos. A través de su sangre podemos ser perdonados, podemos ser lavados, podemos ser remitidos, podemos ser purificados, podemos ser redimidos, podemos ser justificados. Por su sangre podemos ser purificados, santificados, reconciliados y finalmente podemos estar en paz con Dios. De nuevo, 11 bendiciones que usted y yo y cualquier ser humano pueden tener por medio de la muerte y por medio de la sangre de Cristo Jesús en nuestra vida. Recuerde, estamos hablando ahora acerca de que necesitamos emular o estar en la muerte de Cristo Jesús. Solamente el bautismo nos pone o nos lleva a su muerte. Las Escrituras, la palabra del Señor, en varias porciones dejan muy claro que el medio de entrar en su muerte es a través del bautismo. Considere esto que le quiero decir. Jesús, como ya lo mencionamos, derramó su sangre en la muerte. Juan 19, versículo 34. Cuando Él instituyó la cena con sus discípulos en Mateo capítulo 26, versículo 28, dijo que esta sangre Él la iba a derramar para la remisión de los pecados de muchos. Así que es la sangre de Jesús la que redime, perdona o lava mis pecados. Pero, ¿en qué momento entonces es que yo tengo acceso a esa sangre de Cristo Jesús? ¿En qué momento es que yo tengo ese acceso? ¿En qué momento es que la sangre de Jesús me redime, me perdona, me lava, me limpia? Pues, de nuevo, cuando vamos a Romanos capítulo 6, verso 3, me dice que es a través del bautismo que yo soy llevado o que todo ser humano es llevado a la muerte con Cristo Jesús. Cuando una persona decide bajar a las aguas del bautismo, está decidiendo morir con Cristo. Recuerde el concepto. Necesitamos morir al pecado. Si no, no seremos justificados para con Dios. Así que, cuando alguien es bautizado, ese alguien entra en contacto con la sangre limpiadora de Cristo que Él derramó en su muerte, y sus pecados automáticamente son lavados por esa sangre. Aunque la Biblia no lo dice de estas palabras como yo lo estoy diciendo, el concepto sí lo transmite, porque Pablo usa la misma preposición eis en la frase en su muerte que utilizó anteriormente en la frase para estar en Cristo. Déjeme decirlo de otra forma. En el versículo 3, la preposición está en ambos casos. Pablo dice, hemos sido bautizados en Cristo Jesús. ¿Ok? Esa palabra en es eis, que me lleva hacia dentro de la esfera. Luego Pablo dice, hemos sido bautizados en su muerte. Esa misma eis es el movimiento que me lleva a estar en su muerte, en la muerte de Cristo Jesús. Por supuesto, todo esto funciona por medio de la fe, porque alguien podría decir, bueno, ya vamos a ver en el siguiente video algunas objeciones que algunos ponen, pero alguien puede decir, el agua no lava, o cómo, yo lo que estoy viendo es agua, yo no estoy viendo la sangre de Cristo en ese momento. Claro que no. Todo esto funciona únicamente por medio de la fe. La fe es lo que nos salva, pero una fe obediente. Hermanos, el agua nos salva, yo estoy seguro de eso. No es el agua lo que nos limpia los pecados. Ni siquiera es la persona que te bautiza.
Ni siquiera son las palabras que se pronuncian en el momento del bautismo. No es el lugar. No es porque es en un río. No es porque es en el mar. No es porque tenemos que ir hasta Jerusalén, al río Jordán, para bautizarnos ahí. No es el lugar. No es el agua. No es la persona que te bautiza. Es la fe. Cuando usted hace este acto, cuando una persona realiza este acto con fe, creyendo en lo que Dios nos está diciendo, Dios es el que nos limpia. Y lo que Romanos 6 nos está enseñando es que en el momento del bautismo, yo entro en una comunión con Cristo y en el momento del bautismo también entro en una comunión con su sangre, es decir, con su muerte. El uso de eis implica de nuevo un movimiento hacia una esfera y esa esfera es Cristo y también su muerte. Como dijimos anteriormente, no hay grados de estar en su muerte. O usted está dentro de la muerte o está fuera de la muerte. Por tanto, debe haber un momento preciso en que uno se mueve de afuera de la muerte de Cristo, es decir, cuando estoy afuera, estoy perdido en mis delitos y pecados, pero algo me pone dentro de la muerte de Cristo para estar redimido de mis pecados. ¿Qué es ese algo? Amados, es el bautismo. No es otra cosa. No hay otro versículo en toda la Biblia que contradiga esto que estamos enseñando en esta noche. No lo hay. No lo hay. Sí podemos estar salvos sin el bautismo. Este es un argumento que le hemos dicho a muchas personas y no nos pueden responder. Para aquellas personas que nos dicen que no necesitamos el bautismo para ser salvos, o no, el bautismo no es importante para la salvación. Si yo no necesito el bautismo, entonces tampoco necesito la sangre de Cristo. ¿Me sigue? Si yo no necesito el bautismo, no necesito estar en su muerte. Y si no necesito estar en su muerte, no necesito su sangre. Eso contradice totalmente todos y cada uno de los versículos que les puse anteriormente acerca de los beneficios que nos da la sangre de Cristo. Mis amados, sin la sangre de Cristo estamos perdidos. Sin la muerte de Cristo estamos perdidos. Yo necesito entrar en su muerte y tener contacto con su sangre para ser salvo. Entonces, si lo único que me pone en contacto con la sangre de Jesús es el bautismo, entonces yo necesito el bautismo. No podemos ser salvos fuera de Cristo, ¿verdad que no? Tenemos que estar en Cristo. No podemos ser salvos si estamos fuera de su muerte. Necesitamos estar en su muerte. Ambas cosas suceden en el mismo momento. Muy bien, hermanos, un pequeño diagrama, se me empieza a agotar el tiempo. Un pequeño diagrama. El bautismo entonces es el único camino a su muerte. La sangre de Cristo fue derramada para remisión de los pecados. Esa sangre que derramó, la derramó en su muerte, en esa cruz, y por tanto, cuando usted y yo somos bautizados, es que tenemos contacto con esa muerte y con su sangre. Espero que este diagrama nos ayude un poco más a entender, pero vamos al tercer punto. Por definición, como dijimos en la introducción, el bautismo es una sepultura. Es lo que la palabra griega significa, baptizo, sumergir, inmersión. Por definición, entonces, bautismo significa eso, sumergir, inmersión, sumergir a alguien en agua. El concepto bíblico de bautismo no llevaría a alguien a suponer que eran simplemente, como llaman algunos, un rociamiento de agua en la cabeza, unas gotitas de agua en la cabeza nada más. Eso no es bautismo, no es bautismo bíblico. Por ejemplo, el bautismo requiere ir al agua y salir del agua. En Marcos capítulo 1, verso 10, encontramos al maestro de maestros bautizándose.
En Hechos capítulo 8, versículo 38, ese etíope le dijo a Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada. Si crees en Jesús, bien puedes. Y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y descendieron ambos al agua. Si estaban en el carro y el eunuco quería ser bautizado, ¿cuál fue la necesidad de bajar hasta el agua? Estoy seguro que tenían agua en el carro. ¿Por qué Felipe no nada más le roció agua en su cabeza? Pero dice, descendieron ambos al agua y luego salieron de ahí. Es decir, el concepto que estamos diciendo aquí es que para que sea un bautismo bíblico debe haber mucha agua, porque la persona necesita ser sepultada por práctica. Fíjese, no solo por definición, ni por ejemplo, sino por práctica el bautismo requiere mucha agua. Juan 3:23 lo dice, que Juan el Bautista bautizaba en Salim porque habían muchas aguas allí. Era muy importante, un requisito indispensable que hubiese muchas aguas. Ahora, por explicación y por uso, Romanos 6:4 nos dice que el bautismo significa sumergir o sepultar. Hemos terminado de estudiar Romanos 6:3. Lea el versículo 4 conmigo. Dice, porque somos, fíjese el plural, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Somos sepultados, dice Pablo, juntamente con Él. Ahora, este mismo concepto lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 12, que somos sepultados juntamente con Él. En ambos pasajes se enfatiza puntualmente que necesitamos ser sepultados con Cristo por medio del bautismo y luego ser resucitados con Él. Yo espero que usted, mientras me va escuchando, pueda ir armando el rompecabezas en su mente. Antes de que esto suceda, recuerde que debimos haber muerto al pecado. ¿Qué sucede cuando una persona muere? ¿Qué sucede cuando un ser humano muere? Después de que esa persona o ese ser humano muere, nosotros le sepultamos, ¿cierto que sí? Porque un muerto no puede quedar ahí, necesita ser sepultado. Fíjese cómo Pablo ahora en el verso 4 dice que después de haber muerto, dice, somos sepultados juntamente con Él, juntamente con Cristo. Así que esto tiene lógica. Cuando uno toma las palabras bíblicas tal como se usan y se limitan, o como las usa la Biblia, no hay forma de entender que rociar o derramar agua en la cabeza equivale a un bautismo o que pueda reemplazar la sepultura en agua. De todas las formas posibles de entender el bautismo bíblico, siempre es una sepultura. No hay ni un solo ejemplo aprobado en la palabra del Señor donde uno pueda decir, bueno, el rociamiento de agua en la cabeza es válido como un bautismo. No lo hay, no hay ejemplo bíblico. Así que no hay forma de entender el bautismo, no hay otra forma de entenderlo como una sepultura. Necesitamos ser sepultados. No solo porque, por definición, porque eso lo dice la palabra griega, sino por ejemplo, por el uso. Pablo lo dice. Muy bien, las preposiciones. Hablemos acerca de las preposiciones, porque también las preposiciones en el idioma griego enfatizan o exigen la esencialidad del bautismo. Fíjese cómo Pablo utiliza la palabra en plural fuimos. Fuimos sepultados juntamente con Él. Esta es la primera preposición que veamos, con Él. El griego suntapto significa enterrar junto con. Es decir, que cuando Pablo dice en el verso 4, somos sepultados juntamente, la Reina Valera 1960 hace una excelente traducción del griego de este texto. Dice, somos sepultados juntamente con Él. Es decir,
que en el momento del bautismo, cuando estamos bajando a las aguas, estamos bajando a las aguas junto con Cristo Jesús. Él va con nosotros. Estamos unidos juntamente con Cristo en el bautismo. Recuerda qué es lo que me pone en Cristo. El bautismo. En el momento que estoy bajando a las aguas es en el momento que estoy entrando en Cristo, que estoy teniendo contacto con su sangre, con su muerte. Así que esta preposición con Él es importantísima. Pero dice el texto, sigamos con el texto, dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Cuál es la siguiente preposición que quiero hablarles? Por. El texto dice, para muerte por el bautismo. Otras versiones dicen, fuimos sepultados con Él a través del bautismo, por medio del bautismo. La preposición griega dia o dia indica un marcador o un instrumento o circunstancia mediante la cual se logra un efecto deseado. Es decir, el efecto deseado que nosotros queremos es morir con Cristo. Queremos ser sepultados con Cristo para morir con Él. ¿Cuál es el medio por el cual logro ese propósito? El bautismo. Juntamente, dice, Cristo va muriendo con nosotros, va siendo sepultado con nosotros por el bautismo. El bautismo es el instrumento a través del cual uno se une con Cristo Jesús. La tercera preposición, para. El texto termina diciendo en el verso 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La preposición es para, pero otras versiones también dicen hacia. Fuimos sepultados con Él a través del bautismo para la muerte. Ahí en el versículo 4, al inicio, al inicio, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Para qué somos sepultados con Cristo Jesús? Para la muerte. ¿La muerte de quién? La muerte de nuestro viejo hombre, la muerte de nuestro hombre de pecado, para que mi pecado muera, porque debo morir al pecado, para que mi pecado muera, para que mi viejo hombre muera, yo necesito, dice Pablo, ser sepultado juntamente con Cristo. ¿Cómo? Por medio del bautismo. Es decir, la fe, aunque es muy importante, aunque es la llave de todo lo demás, la fe no hace morir mis pecados. Fíjese en el proceso, por favor. Tratemos de unir versículos 2, 3 y 4 que hemos leído. En el arrepentimiento es cuando una persona decide morir al pecado. En el verso 2 dice, en ninguna manera los que hemos muerto al pecado. Cuando una persona decide, porque se le ha predicado el Evangelio y tiene fe, decide arrepentirse, en otras palabras, está decidiendo morir a la práctica del pecado. Tomamos una decisión consciente de separarnos del pecado y no participar más en él. La muerte realmente es una separación. Es lo que la palabra muerte significa. En Santiago capítulo 2, versículo 26, si no me equivoco, dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Qué es la muerte? Cuando alguien muere, su espíritu salió del cuerpo, una separación del espíritu y del cuerpo. Eso es muerte, ¿no? Eso es muerte. Ahora, traslademos eso a un concepto espiritual. Yo necesito morir al pecado. ¿Qué significa eso?
que debe haber una separación. Morir al pecado significa que yo tomo la decisión consciente de separarme del pecado. Es decir, que ya no voy a practicar ni a participar del pecado o los pecados que habían en mi vida. Pero dos, en el bautismo morimos a las consecuencias eternas del pecado. ¿Por qué? Porque es en el bautismo, cuando a mí me bajan a las aguas y estoy sepultado, en ese momento tengo contacto con Cristo, en ese momento que estoy bajo las aguas tengo contacto con su sangre, mi cuerpo de pecado está muriendo, está siendo lavado, separado, y todas las culpas y las consecuencias de mis pecados antiguos son lavados, son borrados, y Dios nunca más se acordará de ellos. Tal como lo dice el versículo 3, la preposición griega eis se usa aquí para enfatizar un movimiento hacia la esfera de muerte o separación del pecado. Dicho en palabras sencillas, cuando usted y yo estamos bajo las aguas, es cuando nos separamos del pecado. No antes, no a través de ningún otro acto. Esto es lo que enseña Romanos capítulo 6, versículo 3. Punto número 5. Ya casi vamos terminando este concepto tan hermoso de lo que es el bautismo, pero el propósito del bautismo. Aquellos que han negado la importancia y la eficacia del bautismo. Romanos 6, wow, tremendo mensaje el de Romanos capítulo 6, especialmente en el verso 4, en la parte final, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, la frase o la palabra en español, a fin de, aquí en el versículo 4, a fin de que como Cristo, esa palabra a fin de se traduce del griego gina, que es un marcador para denotar un propósito, objetivo, meta, y que tiene el significado también de ¿para qué? ¿Para qué somos bautizados? Dice, para que podamos ser sepultados. Y el propósito de ser sepultado, imagínense que estoy aquí, no sé ni cómo ponerlo, estoy aquí fuera del agua, me bautizan, me ponen debajo de las aguas. ¿Para qué hago eso? El propósito de ser sepultado con Cristo por medio del bautismo es para que podamos ser levantados, para que podamos salir de las aguas y andar en una vida nueva. Amén, hermanos. Amén, amigos. Cuando uno muere aquí abajo, muere al pecado, muere al amor y a la práctica del pecado, es decir, cuando uno se arrepiente y es enterrado en estas aguas y luego resucita. Según lo que dice Romanos 6:4, uno comienza de nuevo una vida nueva. Uno no sale de las aguas del bautismo para continuar viviendo la vida que vivió. No, uno sale del bautismo hacia una vida nueva. Y la vida nueva implica libertad del pecado. Ve a Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya hemos muerto si hemos bajado a las aguas del bautismo. Al parecer, estos romanos habían vivido en una práctica constante del pecado, pero llegaron un momento en su vida en que dijeron, este es el marcador, de aquí en adelante, decido llevar una vida diferente. Y ese marcador, ese punto de inicio que hace la diferencia entre la vida anterior y la nueva vida, ese punto de inicio es el bautismo. Cuando alguien decide bautizarse, entrar a las aguas, dice, hasta aquí nomás con el pecado. Me arrepiento de mis pecados, quiero que el Señor me perdone, bajo a las aguas del bautismo y sé que cuando salga voy a andar en vida nueva.
La vida nueva implica tanto una nueva comunión con Dios, también ahora como un nuevo servicio para Él, para poder aspirar a la vida eterna en el cielo para siempre. Verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos también con Él. ¡Qué bendición, hermanos! La vida nueva comienza entonces, después que uno es sepultado y resucitado a través del bautismo. Mi amado amigo, si usted aún no ha sido bautizado, con mucho amor, con mucha sinceridad, le decimos, usted aún está muerto en delitos y pecados. Porque la fe no podrá salvar a nadie. La fe por sí sola no podrá salvar a nadie. Los demonios también creen y tiemblan. Si usted aún no ha sido bautizado, usted no ha tenido contacto con Cristo, usted aún no está en Cristo. Usted todavía no ha tenido contacto con su muerte, ni con su sangre. Si usted aún no ha sido bautizado, usted todavía no está o no anda en vida nueva. Ese es el marcador. El bautismo es obedecer una forma. El bautismo es tan solamente una forma, un patrón, un modelo. Vea cómo Pablo les dice, Romanos capítulo 6, lea conmigo por favor verso 16 y verso 17. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pablo aquí enfatiza la importancia de la obediencia. Antes obedecíamos al pecado, pero ahora obedecemos los mandamientos de Dios para justicia. Y los romanos lo hicieron. Verso 17, pero doy gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aparentemente se había producido un cambio importante en la vida de estos romanos. Usted lee estos versículos y estos versículos lo confirman. Ellos habían sido esclavos del pecado, habían estado obedeciendo al pecado, pero Pablo dice, llegó un momento en que ustedes obedecieron una forma de doctrina y se entregaron a ella. Después que obedecieron esa forma de doctrina y se entregaron a ella, ¿qué es lo que dice el verso 18? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Amados en Cristo, no podemos ser libertados o libres del pecado, justificados del pecado, si no hemos obedecido esa forma de doctrina. El mayor cambio se produjo en la vida de estos romanos, es decir, pasaron de ser esclavos del pecado a ser personas que obedecieron algo, que obedecieron una forma, un patrón. ¿Cuál es esa forma de doctrina? Para ser libre del pecado hay que obedecer esa forma de doctrina. Pero ¿cuál es esa forma de doctrina? En este contexto, la palabra forma proviene del griego tupos, de donde obtenemos la palabra en español topografía. Topografía. Tupos es un tipo, clase o un modelo o un patrón y tiene el significado en español en ocasiones de una forma, figura, patrón. Y se usa en Romanos 17 para un modelo de enseñanza. Es decir, estos romanos obedecieron un patrón o un modelo de enseñanza y se entregaron a este patrón. Pablo había estado discutiendo esto con los romanos y en el momento preciso en que ellos se convirtieron, esto es lo que Pablo les dice, en el momento que ellos se convirtieron es el momento en que ellos obedecieron esa forma, patrón o modelo. En el mismo momento, en el momento exacto que obedecieron, fueron libertados del pecado.
Ahora, para ser libres del pecado, hay que seguir ese patrón, ese modelo. La misma enseñanza, el mismo mandamiento se aplica para nosotros hoy en día. ¿Usted quiere ser salvo? Debe obedecer este patrón. ¿Quiere ser justificado de sus pecados? Debe obedecer este patrón. ¿Quiere ser libre de la esclavitud del pecado? Debe obedecer este patrón. Pero ¿cuál es ese patrón? En 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, Pablo les dice en esta ocasión a los corintios cuál es ese modelo. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Qué es lo que él les predicó? Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuál es este modelo de enseñanza? ¿Cuál es ese patrón? Ese modelo de enseñanza o ese patrón es el Evangelio. Hermanos, ¿y qué es el Evangelio? El Evangelio son básicamente tres cosas: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Este es el patrón, o fue el patrón que los romanos obedecieron y a la cual se entregaron. Y ese es el patrón que necesitamos nosotros obedecer hoy en día para salvarnos. Esto es precisamente lo que Pablo abordó en los primeros 4 versículos de Romanos 6. ¿Cómo pues viviremos en el pecado? Dice, verso 3, Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Muerte. Verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Muerte, sepultura, dice el verso 4, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, resurrección. Estos romanos habían muerto al pecado cuando se arrepintieron, como Jesús murió. Estos romanos habían sido sepultados en el bautismo, como también Cristo Jesús fue sepultado. Estos romanos fueron resucitados a una nueva vida, como Jesús también había resucitado. Es en el bautismo, no en ninguna otra ocasión, solo en el bautismo es cuando usted y yo podemos repetir este modelo o este patrón: morir, ser sepultados y resucitar como Cristo Jesús lo hizo. Quizás este diagrama que ponemos para usted en esta oportunidad nos ayude a comprender un poco mejor la similitud y la importancia de que el bautismo tiene. Cristo vivió, murió, fue sepultado y resucitó para vivir otra vez. Esta es la forma de doctrina. El hombre que vivió en pecado necesita morir al pecado, ser sepultado con Cristo por medio del bautismo, resucitar con Cristo para andar en vida nueva, apartado del pecado. Esto se obedece de fe o se obedece con el corazón. Usted, espero que ahora entienda la importancia del bautismo y la similitud del bautismo. Vamos terminando. En 2 minutos, amados hermanos que nos quedan, Dios colocó el bautismo antes de la vida nueva. Usted no está en vida nueva si no se ha bautizado. Por el contrario, si usted ya está bautizado en Cristo Jesús, usted está en vida nueva. Este orden es importantísimo. No hay razón bíblica para cambiar este orden. La palabra vida nueva o la frase vida nueva proviene del griego kainotes, que indica vida de una nueva calidad, en la que el creyente debe comportarse de manera consistente con esto
en contraste con su forma de vida anterior. No podemos salir de las aguas del bautismo y pretender seguir viviendo en una vida de pecado. No podemos perseverar en el pecado. Andamos en una vida nueva, una vida revestida de Cristo Jesús con el Espíritu Santo. Cuando se colocan en el orden que Dios especificó, el bautismo es lo que marca el comienzo de la vida nueva. No hay lugar para sugerir que la vida nueva en Cristo comienza antes del bautismo. Esto no lo enseña la Biblia, mis amados hermanos. Cualquiera que diga lo contrario, cambia el orden que la Biblia ha puesto. ¿Y quiénes somos nosotros para cambiar ese orden? Dios colocó el bautismo antes de la libertad del pecado. Fue hasta después que ellos se bautizaron y obedecieron esa forma de doctrina que dice el versículo 18, ellos llegaron a ser libres del pecado. Hay un orden definido. Ellos fueron liberados de las consecuencias del pecado cuando se bautizaron. Uno no puede estar libre hasta después de su propia muerte, de su propia sepultura y de su propia resurrección. Y eso sucede solamente en el bautismo. Cualquiera que diga lo contrario, cambia el orden de Dios. ¿Y quién somos nosotros para cambiar ese orden? En resumen, amados hermanos, para terminar esta lección, el bautismo es el único camino a Cristo. El bautismo es el único camino a su muerte. El bautismo es una sepultura. Las preposiciones que vimos anteriormente exigen la esencialidad del bautismo. El bautismo es para que andemos en vida nueva. El bautismo es para obedecer la forma de doctrina que es el Evangelio. El bautismo entonces se coloca en orden antes de la novedad de vida y se coloca antes de ser libres del pecado. Amados hermanos y amigos, el bautismo es esencial para entrar en Cristo y su sangre y entrar en una nueva vida libre de pecado. Como siempre lo hacemos en cada lección, vamos completando el cuadro que hemos estado viendo con las clases que hemos visto y las bendiciones que nos da el bautismo. En la clase de hoy, Romanos 6, 3, 4 y 17, aprendimos que el bautismo es para entrar en Cristo y en su sangre, entrar en una nueva vida libre de pecado. Y esta figurita donde usted ve que dice pecador, cuando entra a las aguas del bautismo, sale totalmente lavado de sus pecados, blancos como la nieve, dice la Escritura. Qué hermosa bendición poder estudiar juntos la palabra del Señor. Espero que esta lección haya sido de bendición para su vida. Si es así, por favor, compártalo con una persona o con aquellas personas que usted considere oportuno y necesario. En el próximo video hablaremos acerca de algunas objeciones para Romanos capítulo 6. Nos vemos en el próximo video.